Hoy voy a hablarles de Sherlock Holmes y su canon. Un canon que sirvió de precursor a muchas cosas. La creación del detective moderno, que tantas veces hemos visto su influencia en relatos y series de televisión. El concepto de casos independientes, que suena raro decirlo, pero antes de Sherlock Holmes no existía. O era un relato con un investigador y nunca más se usaba ese personaje, o eran casos de gran extensión divididos en capítulos periódicos que aparecían en revistas. El canon holmesiano está compuesto por 4 novelas y 56 relatos, publicados entre los años 1887 y 1927. Fueron 40 años en total. Y su autor, Sir Arthur Conan Doyle, empezó a escribirlo a los 28 años, siendo el médico, y escribía en sus ratos libres en la consulta cuando no llegaba ningún paciente. Él se sentaba a escribir, creando este personaje que estaba basado en un profesor de él, Joseph Bell, así se llamaba, un profesor suyo de la escuela de medicina que podía obtener características increíbles del lugar donde vivía o en qué trabajaban sus pacientes, solo con un examen acucioso, solo haciendo preguntas mínimas. Igual como quedaría plasmado en la capacidad analítica de Sherlock Holmes. Esto es interesante porque esto lo hacía diferente a todos los detectives que existían en literatura desde 1841 en adelante. En 1841, Alan Poe publica Los asesinatos de la calle Morgue, de la Rue Morgue. Entonces, desde ese momento, empezó a escribir mucho sobre detectives, pero Conan Doyle siempre dijo que a diferencia de Dupont, el detective de Alan Poe, Sherlock usaba un método científico de investigación y no quedaba a merced de la adivinación o la casualidad. Entonces, en 1887, publica la primera de las novelas de el canon holmesiano. Debuta con una novela, y esta novela es Estudio en Escarlata. Y se publicó en una revista que salía una vez al año, y esta sirve de historia de origen sobre el encuentro entre Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Su primer caso juntos. Y la verdad es que no pasó mucho con él. No fue tremendamente vitoreado como se pensaba. ¿Ya? Solo tuvo una acogida aceptable, pero muy poca paga, y solo logró que el año siguiente fuera publicado como un libro propiamente tal, ya desde la revista Vasos Libros. Conan Doyle después de eso se había olvidado completamente de Sherlock Holmes hasta que en 1890, 2 años después, otra revista le pidió una novela corta para ser publicada y recuerda entonces a Sherlock Holmes y saca El signo de los cuatro, que también está en este mismo libro están las dos novelas. El signo de los cuatro, que es una mejor novela, una mejor historia, pero que ya podemos ver que hay algunas pequeñas contradicciones, por poquitas que sean, pero se notan que hay unas pequeñas contradicciones con respecto a la primera novela, porque su intención original jamás fue hacer un universo de Sherlock Holmes, sino que eran novelas sueltas. Tampoco fue un éxito, tampoco fue el gran boom que esperaba que fuera, y también logra que sea publicada posteriormente como una novela individual. Ahora, el éxito y la fama de Sherlock Holmes llegaría un par de años después, solo cuando a partir de 1891 comienza, a raíz de esta publicación de estas novelas, le pidieron que podía publicar en otra revista, que es el Stand Magazine. Y ahí comienza a publicar mensualmente un relato diferente de Sherlock Holmes. Ahí sí que se hizo muy popular. Hizo crecer las ventas de la revista, empezó a recibir correspondencia, se hizo muy popular con esta historia, y en 1892 publica el primer libro con el grupo de 12 relatos que se llamó Las aventuras de Sherlock Holmes. Aquí están los 12 primeros relatos. Y no se presentan historias en orden cronológico, los únicos personajes que se repiten son Sherlock y Watson. Igual que una temporada de una serie policial moderna. Estamos acostumbrados, muy acostumbrados a verlo, pero en ese momento no existía ese concepto y esto es totalmente innovador. Luego de ello, escribió 12 relatos más y sinceramente dijo, ya no quiero más con Sherlock Holmes me tiene chato y quiero destruirlo, quiero eliminarlo porque quiero tiempo para que así
poder escribir lo que a mí me gusta y lo que yo creo que soy mejor, que son la literatura histórica. Entonces escribió un cuento, un último cuento que se llamó El problema final, donde cae y muere luchando con su archirrival Moriarty en una catarata, y era el fin de Sherlock Holmes y el camino despejado para esta literatura que él quería hacer. Entonces ya tenemos dos grupos, que son las aventuras de Sherlock Holmes y las memorias de Sherlock Holmes. Ahí ya tenemos los primeros 24 cuentos más las dos novelas. Se dice en general que son las mejores que ha escribido, sin menospreciar las otras, por supuesto, pero que ahí podemos encontrar siempre en los relatos, en las compilaciones, cuando están las mejores obras, los mejores cuentos de Sherlock Holmes, están dentro de estas 24, ¿ya? Ahí los vamos a encontrar siempre. Vamos a ver qué pasa a continuación. ¿Qué pasó en un próximo video? ¿Cómo revivió Sherlock Holmes? Arthur Conan Doyle, ¿cómo se enfrentó a esta pérdida? ¿Cómo le fue? Si realmente se salió con la suya o estuvo obligado a volver a la vida a Sherlock Holmes. ¿Cómo lo hizo? Eso lo vamos a ver en el próximo video.